y que le Sí, sí. entregaban el tesoro, ¿verdad? Una mujer, su primer noche que estuvo, él decía, no, yo no quiero nada, ¿verdad? Decía el Señor, yo no quiero nada. Y decía a esa mujer, hasta se le caía la cabeza, o sea, se le caía la cabeza y le entregaba, si quieres el dinero, ahí está. Oye, se me apareció un fantasma y me dijo, ahí está el tesoro, nomás lleva mis restos a enterrar a Camposanto y el dinero es tuyo. Entonces esas monedas de sangre probablemente tengan algún tipo de hechizo, algún tipo de maldición, porque se cuentan de historias de que aquellos que han encontrado tesoros, de que aquellos que han encontrado valores, de una forma misteriosa e inexplicable, y que los médicos, y aún con la ciencia tan avanzada, no le encuentran el por qué se están enfermando. Se llevó ciertas partes de restos humanos. Cuando llega a su casa no le dice a su esposa, pero empiezan a ocurrir sucesos extraños ahí en su hogar, primero con él, luego su esposa y luego a su hija. Muchas veces hemos comentado que cuando asustan en una casa o espantan, como decían los abuelos, significaba que había dinero enterrado. Dice, es que si espantan en esa casa es porque algo dejaron en ese lugar. Pero no muchas veces es así, ¿verdad? Muchas veces se pueden encontrar restos de personas cuando andan haciendo los cimientos, porque no sabemos qué había en ese terreno, qué pasaba cerca de ese terreno. A lo mejor era un camino real, a lo mejor eran los cimientos de una exhacienda o de un cementerio de aquellos años, que a través del paso de la historia pues han sido borrados. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a Contadores de Historias. Nuevamente nos acompaña, le doy la bienvenida al ingeniero Óscar Pesina. Ingeniero, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Santiago. Muy buen día. Pues estamos aquí de nuevo contigo. Excelente. Le gustó mucho a la gente el material, todo lo que, las experiencias. Siempre la cuestión de tesoros llama mucho la atención, ¿no? Llama la atención de irnos a la historia, de recordar aquella casa de la niñez o recordar aquella plática del abuelo que decía que en su casa había alguien que le entregaba el dinero, pero siempre existía ese temor. No, es que yo no quiero ese tesoro porque se van a llevar a uno de mis hijos. ¿A cambio de qué me entregan ese dinero? Había ese temor o tal vez esa ignorancia. Muchas veces al destapar un tesoro la persona moría a las pocas semanas. Dicen, no, es que se lo llevó el muerto o la maldición de ese tesoro, ¿no, ingeniero? Fíjate que sí, Santiago. Bueno, ya te agradecí el hecho de que me volvieras a invitar. Digo, para mí es un gusto compartir las historias que tenemos a lo largo de este tiempo que hemos andado en esto. Yo creo que todos llevamos dentro de nosotros un pequeño explorador, un niño explorador. Nos llama la atención, a veces la naturaleza nos llama la atención, las cosas paranormales nos llaman la atención. En mi caso, pues la cuestión de los tesoros, ¿verdad? Y sí es cierto lo que comentas. Ha habido ocasiones en que la gente piensa o cree, como ya lo he comentado en otros programas, de que por el simple hecho de escuchar ruidos, de escuchar de repente que se caen los trastes. Esa es una historia muy contada. Ajá. Que yo estaba acostado y escuché que se caían los trastes en la cocina, ya fui y vi y no hay absolutamente nada. Que nosotros vimos pasar una sombra por enfrente de la ventana o en una de las partes más antiguas de la casa o en el terreno, y ya lo asociamos con un posible tesoro. Pero también es cierto que en algunas ocasiones, al momento de estar haciendo un pozo para sembrar un árbol, al momento de estar escarbando la parte, digamos, para construir tu casa, pues encuentras restos de personas, encuentras vestigios de que por ahí alguien anterior a ti habitó esa parte de ahí, y no necesariamente, insisto, por el hecho de que ocurran ese tipo de fenómenos, significa que vayas a encontrar un tesoro. Pero si es, digamos, sigue sorprendiéndote el hecho de que encuentres algo ahí, vamos. Así es, y siempre, pues, esto va junto con grandes historias. Yo me acuerdo una historia que a veces la repito en el programa
y la gente habla y me dice, oye, pásame el teléfono de este señor que se puso en contacto con usted, uno de Ciudad Valle, San Luis Potosí, que le entregué, no me acuerdo el nombre ahorita de este señor, y que le entregaban el tesoro, ¿verdad? Una mujer, su primer noche que estuvo, él decía, no, yo no quiero nada, ¿verdad? Decía el señor, yo no quiero nada. Y decía a esa mujer, hasta se le caía la cabeza, o sea, se le cayó la cabeza y le entregaba, si quieres el dinero, ahí está. Y le mencionaba el nombre de un señor. Fíjate que sí recuerdo la historia esa, incluso el señor se puso en contacto conmigo, entonces yo cuando platiqué con él le decía que por qué, si se lo estaban entregando, ¿por qué no se animaba a escarbar? Él decía que no, como que me daba a entender que él no tenía esa ambición de poseer esa riqueza, bien habida o mala vida que ahí estaba. Le digo, bueno, pero usted ya tiene un 60 o 70% de posibilidades de éxito porque pues ya hay ese ente o ese espíritu que ya se lo está entregando directo, es decir, usted no lo anda buscando, ella lo buscó a usted por lo que haya sido, por sus cualidades, por su don, por lo que haya sido en vida o por su vida que ha tenido, por sus experiencias y se lo está entregando a usted, entonces pues escárvelo o invítenos y nosotros le ayudamos a sacarlo. A mí como detectorista, pues obviamente me conviene en todos los sentidos, vamos, por la historia y pues digamos, si en algo te beneficia en lo económico, pues bienvenido, ¿verdad? Pero ya ese tesoro a él se lo estaban dando, ya ese tesoro a él de por sí le pertenecía. No sé por qué no lo sacó, la verdad le perdí la comunicación, ojalá que si te sigue escuchando a ti y pudiera ponerse en contacto con nosotros, pues adelante, nosotros nos echamos la vuelta, nos damos la vuelta. Don Servando, creo que se llama el señor, creo que por ahí va el nombre. Fíjese, hablando de esto, muchas veces que dice, no, es que yo lo veía más así como que por miedo, ¿no? O sea, no, ¿qué me va a pasar? O sea, no tanto de ver a esa mujer, pero yo pienso que usted, yo creo, ingeniero, que usted ha sabido muchos casos muy similares, ¿no? Porque hay muchas historias donde dicen, oye, se me apareció un fantasma y me dijo, ahí está el tesoro, nomás lleva mis restos a enterrar a Camposanto y el dinero es tuyo o el tesoro es tuyo. Hay muchas historias así, ¿no? Fíjate que sí, Santiago, yo creo que la cuestión de los tesoros, la cuestión de las monedas, cualquier moneda, incluso en la actualidad, está relacionado con ciertos hechos, algunos buenos, algunos no tan buenos y algunos malos, definitivamente. Donde hay riquezas hay envidias, tú lo sabes. Yo creo que el hecho de que a través de la historia se hayan dado casos donde se han, digámoslo de esta forma, desvivido gente o matado gente, pues esa moneda o ese dinero, esos valores, implica cierta energía negativa y de una u otra forma se manifiesta con aquel que lo encuentra en forma fortuita o que lo encuentra buscándolo, ¿verdad? Y buscándolo es a través de la historia, de investigando y todo eso. Digamos un poquito relacionado a lo que tú me estás diciendo, las llamamos nosotros como monedas de sangre. Entonces esas monedas de sangre probablemente tengan algún tipo de hechizo, algún tipo de maldición, porque se cuentan de historias de que aquellos que han encontrado tesoros, de que aquellos que han encontrado valores de una forma misteriosa, inexplicable, y que los médicos, y aún con la ciencia tan avanzada, no le encuentran el por qué se están enfermando. Es decir, pudiera ser que estén relacionados con aquel tipo de maldición, pudiera ser que estén relacionados con aquel tipo de hechizo, con algo que hizo el poseedor de ese dinero y que o lo obtuvo de una forma lícita o ilícita, y al querer protegerlo para que nadie lo encontrara, pues, digamos, dejó esa energía negativa que al momento de que tú lo sacas, si no sabes el cómo proceder, si no sabes el cómo tener los cuidados, incluso físicos, para tomarlo, para agarrarlo, pues igual, bien sea, te puedes intoxicar o de forma inexplicable te puedes enfermar y quizá robarte el alma. Incluso algunos dicen que sí puedes sacar ese tesoro, pero que tienes que dejar uno de los acompañantes ahí. Incluso otros dicen que sí puedes sacar ese tesoro, pero tienes que rezar o llevar sus restos, así como tú comentas, a Tierra Santa, al Camposanto, o incluso tienes que decir tantas misas Exacto. para el descanso de su alma, o que incluso tienes que compartir esa riqueza
con las personas, con ciertas personas, con cierto número de personas o familiares directos de él. Entonces todo eso está muy relacionado con lo que comentas al principio de que pudieran ocurrir hechos inexplicables, muertes inexplicables, enfermedades inexplicables. Digamos que hay una relación directa en esto, vamos, el sacar el dinero, el sacar los tesoros, el hecho de que tú sepas cómo manejarlo, el hecho de que si te traes pegado un ente o una energía negativa. Ha ocurrido en algunos casos con compañeros detectoristas que al momento de sacar algo, cuando llegan a su casa empiezan a manifestarse cosas que antes no ocurrían. Entonces, ¿quién no nos dice que ese valor que estaba ahí verdaderamente estuviera, si le podemos poner una palabra o un concepto poseído por algo, por una energía negativa, y que al momento de que tú lo tomas y entras en contacto con él, pues obviamente te lo llevas a tu casa y se empieza a manifestar en ti? ¿De qué forma lo puedes contrarrestar? Algunas personas, algunos compañeros detectoristas, pues han tenido que regresar eso que se llevaron. Lo han tenido que regresar, volverlo a dejar, y en automático se desaparece todo aquello que después de sacar eso los estaba quejando. ¿Qué les ha pasado, ingeniero? En algunas ocasiones a un compañero que se llevó pues unos objetos que encontró ahí. Dentro de esos objetos iban por curiosidad o no sé por qué. Yo siempre he dicho que en ese tipo de objetos que te encuentres, si son restos humanos muy antiguos, pues no los manejes, no te los lleves, vamos. ¿Sí me explico? Él se llevó dentro de los objetos metálicos que encontró, se llevó ciertas partes de restos humanos. Cuando llega a su casa no le dice a su esposa, pero empiezan a ocurrir sucesos extraños ahí en su hogar, primero con él, luego su esposa y luego a su hija. Y todo él saca en conclusión que a partir de que llevó esos objetos a su casa, empezaron ese tipo de manifestaciones. Ver sombras, algo así. Ver sombras, sentir la atmósfera muy pesada, hechos muy raros, vamos, sobrenaturales. Incluso él le ponía digamos, lo clasificaba de esa forma. Dice, cosas que nunca me habían pasado. Dice, y en esto de los detectores tengo mucho tiempo. Dice, pero a raíz de que yo tomé esos objetos y que me traje incluso esa parte de un resto humano, que era muy antiguo definitivamente, sí, empezaron a ocurrir eso. Dice, entonces sacamos a conclusión mi esposa y yo que si regresábamos eso, dice, me tuve que regresar y me quedaba lejos de mi casa, tuve que ir a dejarlo y pues de cierta forma pedir una disculpa o no lo sé, algo de que digamos, sí, esa energía lo dejara en paz. Lo deja, el objeto donde lo encontró, regresa a su casa, el ambiente diferente, ya empezaba a tener problemas con su esposa, o sea, cambió todo totalmente. Energía mala que se le pegó, que se lo llevó, puede ser. Exacto. Puede ser. Sí, ¿Qué es eso que tiene usted? Yo hacía mención de que cómo el dinero transforma a las personas. Claro. Cómo el dinero transforma a los seres humanos, que son capaces de adquirirlo o de obtenerlo de forma lícita, con el trabajo honrado de cada uno, o de forma ilícita. Y eso lo sabemos. Entonces, cuando ocurre que tú te haces de una fortuna mala vida y que en el hecho de tenerla desvives a personas, pues es dinero de sangre, le llamamos nosotros, dinero de los rescates, dinero de robos, dinero de todo eso. Y esa energía, pienso yo, esa energía que fue, digamos, esa riqueza que fue obtenida de esa forma, pues esa energía me supongo que se queda de cierta forma impregnada en esos objetos y de una u otra forma se tiene que manifestar si tú manipulas esos valores, digamos. Entonces, esto es simple metal. Esta es una moneda de 8 reales antigua, falsa de época, fíjate, ya se falsificaban estas monedas hace mucho tiempo. Les daban un pequeño bañito de plata y pasaba como moneda real, como moneda de valor circulante, digamos. Pero este tipo de monedas ocasionaban guerras, ocasionaban derramamiento de sangre. Entonces, de cierta forma, estos objetos siguen siendo o tienen un tipo de maldición, así lo creo yo. Anillos, cuestiones
personales, rifles incluso. Entonces, este simple metal puede llegar a ocasionar guerras, incluso en la actualidad. Así es. Fíjese, ingeniero, ahorita el ingeniero trajo una gran cantidad de objetos que él ha encontrado a través de los años, y me llama mucho la atención esta cuestión de a veces llevarse, por ejemplo, su amigo, llevarse estos restos que dice, pues es un simple hueso, no sé, y empezar a tener manifestaciones del hecho de ir a regresarlo y pedirle perdón, ¿verdad?, a ese ser que estaba ahí y se calmó todo. Hay muchas veces, como dice usted, puede ser algo muy valioso para una persona, no sé, el hecho de un anillo. Hace poco tuvimos el caso aquí de una persona que trabajaba en un cementerio. Van y exhuman los cuerpos como que de la bisabuela, pero había un inventario que tenía, con qué joyas habían enterrado a la bisabuela. Entonces, oye, pues tiene tal anillo, entonces sacan los restos y efectivamente van los familiares, abren el ataúd y constatan de que, sí, mira, tenía tantos anillos en la mano derecha, cuando los enterraban con sus joyas, ¿verdad?, en aquellos años. Y resulta que inclusive hasta unos centenarios había por ahí, habían guardado. Entonces ya sacan los restos, sacan las joyas, y el ataúd, pues de madera, pues la humedad ya muy podrido y todo, entonces lo sacan de la tumba, lo dejan en un lado y dicen, pues ahí déjalo a que se seque, ¿verdad?, con el sol, para poder, si no se va a desbaratar todo ahorita. Entonces ya pasa una semana y mandan a un trabajador del cementerio y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya el ataúd que está ahí, yo creo ya está seco, ya llévatelo. Y al momento el de moverlo, sale a relucir un anillo. Y dice, caray, pues se supone que todo estaba inventariado, ¿verdad? O sea, pasó por generaciones lo que había en el ataúd, que me imagino era así como que, oye, pues ahí están los restos de la bisabuela, pero acuérdense que tiene tantas joyas, ¿verdad? Las riquezas, sí, claro. Tiene riqueza sí, ahí. Para cuando vayan a exhumar el cuerpo, pues hay que ponerse abusados. Bueno, dice, pues no faltaba nada. Entonces este anillo estaba en lo que él movió las tablas, sale este anillo. Él lo ve muy bonito y se lo regala a su esposa, el anillo. Y le dice a la esposa que se lo compró a una persona en 200 pesos. Porque él dijo, caray, pues cuánto valdrá, ¿verdad? Pero le gustó a la esposa y la esposa dijo, no, pues yo me quedo con él. Dijo, pues lo compraste en 200 pesos, está bien. Pero la esposa empieza a manifestar este tipo de situaciones. Ella veía a una mujer en las noches y le señalaba la mano. Le señalaba que, pues, ¿dónde estaba su anillo? Dice, es que veo que me levanta la mano y me señala uno de sus dedos. Y dice, no, pues a lo mejor lo soñaste, mujer, una pesadilla. Y dice, no, es que ya es muy frecuente esto. Ya después en el día ella estaba haciendo algo en la cocina, así, preparando la comida, volteaba y veía a esa mujer y lo mismo. Entonces este hombre pues consulta a alguien, dice, no, pues es que ese anillo pertenece a esa persona, que no estaba inventariado, que no se dieron cuenta que alguien lo tomó, pero era propiedad de ella. Entonces le dice a la esposa, oye, ¿sabes qué? Regrésame el anillo porque creo que el chavo que me lo vendió se lo robó y pues ¿para qué vamos a tener problemas? Dijo, bueno, pues ahí está el anillo. Este hombre investiga dónde dejaron los restos de esta señora porque la cambiaron de cementerio. La cambiaron de cementerio, investigó, fue ahí a la tumba donde habían dejado los restos de esta señora, hace un pozo en la tumba y entierra el anillo y le pide perdón. Se acabaron las apariciones. Fíjate, sí puede, bueno, ha ocurrido, Santiago. Te voy a contar algo muy personal. Hay algo, por ejemplo, ingeniero, antes de que me platique esto, ¿hay algún proceso cuando se encuentra algo, no sé, dejarlo en el sol todo un día, hacer un tipo ritual, digámoslo de esta manera, para que no traernos nada de ese tipo de... Sí, hay muchos rituales, hay muchas, digamos, no sé si ponerle manías o no sé si ponerle algún nombre de ese tipo, pero sí hay, algunos nos protegemos pues, con una oración, otros llevamos pues algún tipo de protección, si somos religiosos, si somos cristianos, algunos llevan agua bendita, es como una forma de decir, bueno, pues ya estoy aquí, ando buscando esto,
si lo encuentro, pues si es algo que a mí me interese, pues me lo voy a llevar. Definitivamente las cuestiones, los restos humanos, pues no, no cargar con ellos, dejarlos ahí. Pero si encuentras algo metálico, bueno, pues sí, obviamente te lo vas a llevar, vamos, te lo vas a llevar. Pero siempre que yo voy a un lugar a detectar, cuando llego siempre lo más usual es persignarme y pedir permiso, ¿verdad? Decir, bueno, ya estoy aquí, yo me encomiendo a mi Dios, vamos, de mi religión, y le digo pues que me proteja en todos los sentidos, ¿verdad? Algunos llevan una medallita, otros un Cristo, insisto, otros agua bendita, y hay muchos que incluso prenden sus veladoras, piden permiso a la Madre Tierra. ¿Sí me explico? Hay muchas formas de tratar de protegerte, y todo es válido, digo. Siempre he dicho que la seguridad es primero, todo es válido. Incluso con eso te puedes llevar algo, sí, incluso con eso te puedes llevar algo. Acuérdate que el apego hacia cosas materiales es muy grande. Vamos, tú puedes tener un muñequito de cerámica antiguo o un muñequito de madera y que era muy apegado o tú eras muy apegado a ese objeto, y me supongo que el día que fallece o el día que mueres, pues parte de tu energía, si tú lo conservabas todo el tiempo, pues se queda pegado ahí. Definitivamente, si tú lo encuentras y te lo llevas a tu casa, pues yo me supongo que aún y cuando hayas hecho todos los tipos de rituales del mundo que pueden existir, pues parte de esa energía no se desprende. Me supongo que te lo llevas a tu casa. Sí. Te voy a contar algo muy personal. Te digo, yo en esto tengo mucho tiempo. Yo vivo aquí en la colonia Chapultepec. Es una casa que ya está usada. Cuando yo la compré, es una parte donde antes había labores, me parece. Era, digamos, la parte del sur de aquel viejo Saltillo donde sembraban, donde había agua, donde brotaba el agua del Chapulín hacia arriba. Lo raro es que cuando yo empiezo a encontrar más cosas, gente que ha ido a mi casa, familiares, incluso mis hijas, han empezado a escuchar ciertos ruiditos que regularmente no se escuchaban. De repente que se cierra una puerta, de repente que ven unas sombras, de repente que han escuchado que les hablan, que les tocan la puerta. Yo no lo he escuchado. O sea, no lo he escuchado en forma personal. Mis hijas sí, mi esposa también, mis yernos lo han escuchado, han visto una sombra. A uno de mis sobrinos, estando en el baño, le tocan la puerta y le hablan. Él piensa que es mi hija la que le está hablando. No, total que han empezado a manifestarse ciertas cosas. Y obviamente, pues mi esposa me dice, pues a lo mejor te trajiste algo. No lo dudo, Santiago, no lo dudo. De todas las cosas que me he encontrado, ¿quién no me dice si este reloj, esta parte del reloj, no perteneció a alguien que lo mataron para quitárselo? Sí, este es un reloj tipo ferrocarrilero, tiene un baño de oro, tiene un número de serie, fue encontrado en una hacienda. O sea, ¿quién no me dice que la forma en que lo obtuvieron fue de forma violenta? ¿O quién no me dice que era tan apegado a esa persona? O era una persona pudiente, porque definitivamente no cualquiera lo podía traer, ¿sí me explico? Exactamente. Por su alto valor. Entonces, ¿quién no me dice que esa persona a lo mejor falleció de forma repentina y su energía no ha trascendido, no lo ha aceptado? ¿Quién no me dice que no me traje a mi casa parte de esa energía? O sea, yo no lo hice con dolo, vamos, lo hice porque me lo encontré, ¿sí me explico? Pero igual y la energía que trae esto, a lo mejor yo me lo traje y se está manifestando de esa forma. O sea, no he tenido tiempo de tener miedo todavía, pero sí, mis hijas y mi esposa pues dicen, oye, se escuchó eso, y escuchaste, se cerró la puerta. Pero pues yo siempre busco la lógica, vamos, la explicación. No, le digo, no te asustes, pues igual es el viento, es que está abierta la ventana y se cerró. Incluso de esta es una parte, lo voy a mencionar, esta es una parte de un rifle antiguo. Va por los lados del rifle. Esto fue encontrado en la angostura. Pues ¿quién no me dice que con mataron a mucha gente en la revolución por causas que ellos defendían? O no lo sé, quiero pensar que es eso. ¿Quién me dice que hay energías en este simple pedazo de metal que al momento de yo traérmelo, pues no se desprenden, siguen estando allí? ¿Quién me dice que de una u otra forma se están manifestando en mi casa? Exacto. Que no lo he sentido yo en forma física,
Sí, te lo digo, no lo he sentido. Pero muchos objetos que traemos nosotros sí puede ser que tengan algún tipo de, no lo llamo posesión porque no es lo correcto, creo yo, pero sí algún tipo de energía que de una u otra forma se nos está manifestando. Claro. Y en algunas cosas, en algunos casos, cuando son graves, pues sí, no nos queda más de otra que desprendernos de eso, ir a dejarlo pues donde lo encontraste. Ha habido personas que han tenido que regresar a aquello que encontraron, porque pues de cierta forma el dueño de esos objetos dice, sigue siendo mío, no es tuyo, no te lo lleves, yo aquí lo tengo, o sea, yo aquí lo dejé y aquí se queda. Exacto. Ahorita que me mencioné el rifle, es como la familia Winchester, ¿no? Que crearon que es como un laberinto la casa para que los fantasmas no los encontraran, porque pues cuántas víctimas. Y de hecho, fíjese que a mí me ha tocado, hice una investigación en el Museo Coahuila y Texas, ahí en Monclova, y hay muchas vitrinas con uniformes, con armas, y estos aparatos que detectan este tipo de energías, me acuerdo que siempre sonaban donde había una colección como de 5 sables. Y sonaba ahí, se volvía loco el aparato. Pues imagínese, como dice usted, las personas que usaban esos sables, cuánta gente no se llevaron, ¿no? O sea, con esos sables que quedaron manchados de esa sangre. Dice, pero es donde más sonaban ese tipo de aparatos, en ese tipo de... Y como dice usted, muchas veces no sabemos, por ejemplo, ese reloj era de una persona pudiente. Así es. Que a lo mejor fue desvivida para robárselo, o era su joya más preciada, ¿verdad? Y siguen posesivos de un objeto. También puede ser esto, que transmiten este tipo de energías. Le digo, ingeniero, hay muchas historias de tesoros que mucha gente conoce, ¿verdad? Que han sido publicadas como tipo también leyendas y este tipo de cosas que dicen, oye, sí, pues es que en tal parte se habla de un gran tesoro, pero pues nadie lo ha encontrado. Se hablan de darroteros, ¿verdad? Que vienen siendo como el mapa y que muchas veces ahí vienen las instrucciones. Si usted lo encuentra, el Cristo que viene arriba, hay que dejarlo en tal iglesia, hay que ayudar a tal persona, me mandes a hacer tantas misas también en tal iglesia. Instrucciones muy específicas, pero son tesoros que mucha gente conoce, pero que nadie ha encontrado. Son difíciles de encontrar. Y yo me quedaba sorprendido cómo acá en el norte, pues se habla mucho de tesoros del cura Hidalgo, se habla de Francisco Villa también, o sea, como tesoros de la revolución, ¿no? Más que nada. Y allá al sur, allá Quintana Roo, pues dice, pues acá sí hay tesoros, pero hablan más que nada de piratas. Sí, de tesoros de piratas, dice, sí, de los que más acá revolucionarios, pues no, dice, más que nada son tesoros de piratas, y alrededor de estos tesoros, pues muchísimas leyendas. Le digo, pero hay tesoros, como dice usted, que jamás se han encontrado, y muchas veces tesoros malditos, ¿no? Hay algunas historias, ¿no? Por acá en el norte. Hay muchas de esas, Santiago. Te voy a platicar. Yo creo que la persona lo va a ver estos relatos, esta plática, y con permiso de él te lo voy a platicar, vamos. Tesoro de Villa. Se habla mucho de los tesoros del general Francisco Villa, y te puedo mencionar desde Chihuahua, Coahuila, la región sur de aquí del municipio, digamos de nuestro estado, Paredón, todas esas partes. Me voy a ser muy específico en un lugar que es en Paredón. Don Jesús se llama esta persona. Él dice que en el 77, estando en Paredón, iba llegando a Paredón, había una persona que traía como una especie de traje de maquinista. Sí. Sí, es una persona así, toda, o sea, sucia, vamos, si me explico, como en situación de calle. Dice, y me saludó. Yo le hice unas preguntas y me saludó. Y dice, bien, o sea, normal, una pregunta sencilla, una respuesta muy concreta y también muy normal. Si sale la persona que yo iba buscando y dice, no le hagas caso, él no sabe lo que dice, está loco, vamos, en otras palabras. No, total, dice, ya me fui. Salgo después de esa casa donde yo iba, dice, y
Y me encuentro de nuevo esa persona y empiezo a platicar. Dice, y me empieza a platicar muy, muy normal. Dice, mira, Sí. Le dice por su nombre, mira Jesús, yo fui uno de las personas que acompañó al general Francisco Villa cuando él, viniendo de General Cos, Ejido Reata le llaman, General Cos, rumbo al Ejido La Popa, dice, él traía dinero, traía monedas, traía pues muchos valores. Dice, llegando ahí, él descarga el tren con esos valores y los mete en los carritos de ferrocarril. No recuerdo el nombre, ¿cómo se les llama? Monovías, no recuerdo cómo le llaman. Estos de que usaban para reparar estos, ¿cómo le decían? Se me va el nombre. Pues sí, era la gente que usaba estos que estaban, tenían sus cocheras, exactamente. ¿verdad? Ay, no me acuerdo que el nombre. Incluso los podían quitar de la vía si venía un tren y los podían... estos, no me acuerdo. No sé si era monovía. Saludos ahí a don Jaime, a don Javier ahí en Ramos Arizpe, que dio mantenimiento a muchas vías. Sí, no me acuerdo cómo se llamaban estos carritos. Bien, Francisco Villa dicen que descargó esos digamos, del ferrocarril, descargó esos valores. Y cuando hablo de valores, me supongo que monedas de oro, monedas de plata e incluso que barras de oro. Y se vino por lo que es, digamos, la antigua vía, que ahorita ya no existe, que ya nada más queda lo que es donde iba sentada la vía, y que por ahí eran 8 de ese tipo de carritos, y que por ahí los enterró. Y esta historia yo ya la había escuchado antes, mucho tiempo antes, allá por el 2000 había escuchado que me la habían platicado personas de por allá. Y esas personas que traían esos carritos tenían la encomienda por parte del general, obviamente el general también venía, de que los tenían que enterrar en ese tramo de vías, ¿verdad? Los tenían que sepultar, los tenían que esconder, con la idea de que él después regresara y pues me supongo que seguir con esos valores, pues armarse, ¿verdad? Pues era su intención, ¿verdad? Y supuestamente por ahí están enterrados, pero que obviamente las personas que lo acompañaban no sabían, pero ahí los iba a dejar. Y obviamente ahí los dejó. Esa persona que le platica a don Chuy ahí en Paredón, le dice, mire, yo soy una de esas personas. Dijo, cheque mi cabeza, y se quitó la gorra y traía como le llaman como verdugón, una cicatriz que le cruzaba de la parte de arriba. Dice, se le notaba el bordo así. Dice, a mí me dio por muerto el general. En el 77, el señor ya era grande, entonces sí coincide, el señor debe haber tenido unos 80, 85 años, 87 años más o menos. Entonces sí coincide la edad que él tenía en ese entonces con la plática, ¿verdad? Dice, a mí me dio por muerto el general. Dice, me disparó en la cabeza, me dio por muerto, no supe cuánto tiempo estuve yo inconsciente. Dice, pero cuando desperté ya no había ni vagones, o sea, los monorriales, no recuerdo cómo le llaman. Sí, eso, algo así. Total. Dice, ya no estaban, ya los habían enterrado. Dice, a todo el que o sea, el que llevaba eso y que lo estaban enterrando, pues lo estaban matando. Dice, y yo sé dónde están. Están por esa vía que ya quitaron, o por ese antiguo tramo de vías, pero ahí están enterrados. Dice, justo cuando me estaba platicando eso, dice, sale la señora que ya me había dicho antes de que no le hiciera caso, o la persona que le había dicho que no le hiciera caso. Dice, y en automático, él tomó una actitud de una persona que no está bien en sus facultades mentales. Primero estar muy coherente el señor. Muy coherente, y de repente empezó a decir muchas cosas muy coherentes. Dice, pero ¿por qué en esos 10, 15 minutos que estuvo conmigo estuvo platicando todo, santos y señas de por cuál camino y todo eso? Dice, no lo sé. Dice, tiempo después se contaba que una persona de por ahí que tenía su rancho ganadero, creo que venía en un camioncito sobre esa parte de las vías que se utilizaba después para circular, cae en un bache, estaba llovido y empezó a patinar, y él se bajó con una pala pues, a quitarle para poderlo sacar, y le pegó a algo bueno. Es decir, sin buscarlo encontró eso, parte de esa historia de ese oro de Francisco Villa, que sacaron uno. Dice, quedan 7.
Dice, ¿quién se los va a encontrar? Dice, o a lo mejor se van a perder, nunca los van a hallar, o de forma fortuita alguien lo va a sacar de nuevo. Pero son historias muy entrelazadas. Y de esto hay muchos. Hay otra del mismo general Francisco Villa. Él pasó por el municipio de Ocampo, Coahuila, cuando venía para Sabinas. Pasó por el municipio de Ocampo, Coahuila, pasó por la hacienda La Mora, pasó por un rancho, es Ventanas, pasó por lo que es Carrizalejos, haciendas muy, muy viejas, lo que es parte del Fortín, y agarró lo que es el cañón de Santana, le llaman, el cañón de Santana o el cañón de la Alameda, es en rumbo a Musquis. Y en la división del rancho El Fortín con otras propiedades, ahí había un portero, es decir, una persona que cuidaba esa entrada, que cuidaba quién pasaba y quién no, un señor ya grande, y sabía que a mí me gustaba estas cosas, estoy hablando ya por el 97, 98, y me dice, no ande buscando tanto. Dijo, aquí donde estoy yo, rumbo a esa sierrita que está allá, dice, ahí está una cueva que está tapada. Dije, ¿y si está tapada, cómo la encontró usted? Dice, pues es que yo cuidando mis chivas. Y una cosa bien importante, los chiveros te conocen al revés y al derecho. Al revés y al derecho cualquier zona de donde ellos viven, la verdad, recovecos, vueltas, donde hay que parar, donde hay agua, te lo conocen al revés y al derecho. Entonces ese señor dice que lo encontró, dice, y esa cueva está tapada con madera. Dice, entonces yo la encontré ahí, dice, y resulta ser que es del general Villa cuando pasó por aquí. Dice, él llegaba a haciendas y obviamente obtenía por lo que podía para seguir con su ejército rumbo a Sabinas. Dice, y iba dejando en ciertos puntos, pensando después en regresar y pues obviamente llevárselos, ¿verdad? Dice, ese pozo es de él, del general Francisco Villa. Esa es otra historia de Villa, que supuestamente dejó valores ahí. Cuando llega a Sabinas, supuestamente también ahí hay entierros del general Villa. Es decir, el general Francisco Villa tiene tantas historias aquí en Coahuila como en Durango. En su hacienda de Canutillo la horadaron por todos lados buscando riquezas. Y es muy seguro que se haya dejado muchas riquezas el general Francisco Villa, pero pues digamos, dentro de las mismas historias se les van incrementando un poquito más de cosas irreales. Como leyendas urbanas, ¿verdad? Urbanas, que a quien le va inventando, va creando. Que eran 10 kilos de oro, luego pues ya son 100 kilos, luego ya son toneladas. Hay otra de que supuestamente hay 5 toneladas de oro acá en una hacienda rumbo a Parras, que también perteneció al general Villa. Y hay muchas historias que se tejen alrededor de eso. Y de esas podemos hablar muchísimas. Es que se llevaban todo. Yo me quedé sorprendido en Zacatecas, ahí Zacatecas capital, en el teatro de Zacatecas, no me acuerdo ahorita el nombre, pero muy bien construido. De hecho, el escenario está hecho con madera que trajeron de Estados Unidos, pero son como puras tablillas que están seriadas. Y el escenario tiene un ángulo, una inclinación, o sea, todo bien pensado, o sea. Entonces me decía el señor, el que cuida ahí, este señor, ahí no me acuerdo el nombre de él, me decía, mire, los candiles son, porque ya pertenece creo que a la universidad se hace cargo del teatro, de ahí de Zacatecas. Dice, mire, los candiles son réplicas, hay unos muebles donde se sentaba la alta sociedad, dice, mire, estos muebles... Aquí se grabó una película ya hace varios años, una producción de Estados Unidos, y mandaron a hacer esas réplicas. Dice, entonces aquí las dejaron. Y luego le digo, pero ¿dónde están los candiles enormes? Dijo, bueno, cuando vinieron los bellistas se llevaban todo, entonces los muebles, y decías tú, oye, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, me imaginaba yo como revolucionario ir a caballo con un candil de esos, pues ¿para qué? Dice, pero pues ellos se llevaban todo, los muebles, todo. Sí, todo lo que pudieran cargar a caballo se lo llevaban, pero obviamente no se lo llevaban a lo largo de toda su travesía. He ahí las historias de los tesoros. Es decir, se alejaban de esa hacienda y lo primero que hacían era enterrarlo, porque era cargar peso de más que no les permitía avanzar al ritmo que ellos estaban impuestos. Y obviamente pues tenían la presión de los federales y pues tenían que
desprenderse de peso para que sus caballos pudieran avanzar, o sus carretas, o lo que llevaban. O en su defecto, pues lo cargaban en ferrocarril, ¿verdad? Pero alrededor de Francisco Villa hay un sinfín de historias, y muchas son ciertas. Muchas historias son ciertas, aumentadas 80% más, ¿verdad? Pero tienen algo de verídicas sus historias. Y de los tesoros de Villa, yo estoy seguro que hay muchísimo. Yo creo que se ha descubierto un 10% de lo que él dejó, de lo que sabemos. Obviamente va a haber algunos que nunca te van a decir, oye, pues me encontré un tesoro y suponemos que es de Villa. No lo van a decir porque pues eran, digamos, caudales muchos, inmensos, en valor, en oro, en plata, en obras de arte, en candiles, como tú dices. No se llevaban cualquier candil, buscaban algo que tuviera cierto valor, plata o pedrería preciosa, ¿sí me explico? Ajá. Entonces, hay muchas historias respecto a eso. Y una de las cosas que yo siempre he dicho y siempre hago y se lo recomiendo a los detectoristas es de que acérquense con las personas mayores en los ejidos, porque ellos tienen un sinfín de historias, la verdad. Sí. Y cuando menos te dan ya la base para que tú puedas investigar a ver si es cierto lo que te están diciendo. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo. Siempre que hablamos de estos lugares, de estos ejidos, Paredones, a mí me suena como que en sus tiempos fue algo muy importante. O sea, siempre es hablar de Paredón. Yo a veces me preguntaba, ingeniero, me he preguntado muchas veces sobre el nombre de los ejidos. O sea, ¿quién les puso ese nombre? ¿Por qué? Hipólito, pues ya me dijeron, dices que así se llamaba el hacendado, la primera hacienda que hubo aquí, don Hipólito, no me acuerdo el apellido. Y pero por ejemplo, Paredón era que donde los fusilaban, o el nombre de Paredón. Ayer precisamente me decía un señor, saludos desde el ejido Las Ánimas. Cierto, Las Ánimas, y dices, caray, Estación Marte, o sea, ¿quién le puso ese nombre? Porque no son nombres de hace 50 años, son nombres que tienen muchísimos años, ¿sí? Entonces yo a veces decía, pues, Paredón siempre ha como que sobresalido, ¿no? Siempre Paredón ha sobresalido mucho. Es que por Paredón, y es que en Paredón, y le digo, hay muchas historias relacionadas con estos lugares, y siempre decimos, por ejemplo, Real de 14, dicen que 14 por 14 asaltantes que fusilaron, que por eso le pusieron los 14, ¿verdad? El nombre de los 14. Y Real de 14 también. Y Real de 14, entonces le digo, hay muchas historias relacionadas con todo esto, y como dice usted, de tesoros no se diga, pero bueno, también nos trae más objetos, ingeniero. Sí, mira, por ejemplo, de estos, Ajá. Estos objetos fueron encontrados acá rumbo a Agua Nueva, por la parte sur de la Escuela Narro. Okay. Estos son guardas, les llamaban guardas. ¿A qué se refería con guardas? Es decir, esta era la punta donde, digamos, descansaba la espada, que al momento de llevarse a caballo, de aquí hacia arriba partía el cuero. Ahí se metía la espada o el estilete, en este caso, parecido a este. ¿Y cuál era la finalidad? De que al momento de ir a caballo caminando, el roce con los mezquites, con las ramas, pues no perdieran el filo. Acordémonos que la idea era que esos objetos que utilizaban para pelear, pues tuvieran el mayor filo posible. Entonces eran las guardas que utilizaban, digamos, las espadas, en este caso, los estiletes. Esto es español. Si se fijan, el terminado, el acabado que tiene es muy rebuscadito, muy bonito. Entonces, ¿eso podría hablar de del rango? Incluso del rango de quien lo portaba, sí, exactamente. Es decir, un soldado raso, o como se le llama en aquellos entonces, no tenía la capacidad económica, digamos, para adquirir uno de estos. Él a lo mejor hacía su propia funda con cuero de venado, con cuero de alguna res, y ahí lo guardaba, ¿verdad? Pero quien traía esto era algún militar de alto rango, vamos, en esa jerarquía. Y no dudo que en algunos casos se mandaran a hacer unos en oro o en plata, ¿no? Es probable que sí, que existan, sobre todo pues, en los de más alto rango, en esos grados, pues hay algunos que tengan incluso algunas incrustaciones preciosas. No nos hemos encontrado de esas, pero
Pero esto sí, incluso este es de metal 100% forjado. Este es de digamos, un metal de más conductividad y un poquito mejor que este, refiriéndonos a eso, de que el rango incluso te permitía portar ciertos objetos de más valor, ¿sí me explico? Y este pues es como de un cobre un poquito más, quizá más económico, pero si nos vamos de esta forma, este sería el más económico, luego un poquito más de más valor, y luego pues este un poquito más rebuscado, más digamos con más detalles, pues sería el del militar de más alto rango. Pero estos son guardas. Ok, ¿sí? que eso es lo importante, ingeniero, como nos ha platicado en el programa anterior, en la entrevista anterior, eso es bien importante, conocer la historia del lugar, ¿no? Porque dices, oye, me los encontré acá por la Angostura, por aquellos lugares. Bueno, sabemos que en la Angostura fue una batalla, dicen que la más importante en México contra Estados Unidos. Entonces sí como que dices, oye, pues sí tiene lógica, ¿no? Encontrarme municiones, encontrarme botones, por ejemplo, encontrarme hebillas, que a veces, si se encuentra, por ejemplo, uno de esos, no sé, allá en la Sierra de Arteaga, que muchas veces puedes decir, oye, ¿qué hacía uno de estos acá, no? Que por eso es importante conocer la historia. Y hablando de villas también, de hebillas, de cinturón también. Sí, fíjate, Santiago, es muy común en los lugares donde ocurrieron batallas, pues que encuentres objetos relacionados a esa batalla, como tú bien lo acabas de mencionar. Desde balas, desde ojivas de balas, desde casquillos, guardas de sables, de espadas, hasta hebillas militares. Esto era parte de una hebilla, de un cinto militar, vamos, donde guardaban sus pertrechos de guerra, es decir, sus balas. Esta llevaba otra parte que enganchaba aquí. Es decir, esta era la hebilla así y la otra parte la enganchaban aquí y hacía las veces digamos, del cinto, ¿sí? ¿Sí me explico? Y obviamente, pues el cuero ya no existe, porque pues fue el primero que se deshizo y la otra parte pues no salió. Pero esta es parte de una hebilla militar. Hay otras que vienen con el águila, hay otras que vienen con águilas mexicanas, bueno, no águilas mexicanas, escudos de águilas hechos en México. Como y hay otros con... Hay un escudo de águila que creo que ese lo puso don Porfirio, ¿no? Creo. Sí, bueno, hay, fíjate, incluso en las monedas el águila se representa de diversas formas, delgadita, ancha, muy interesante. Eso es, digamos, merece una explicación aparte porque están muy bonitas las águilas que aparecen. Pero son hebillas militares, es decir, estas se utilizaron en los campos de guerra y no lo ibas a tirar. ¿Sí me explico? Nadie tira una hebilla militar. Ahí quedó junto con el dueño, ¿sí me explico? Y al paso del tiempo pues se deshizo, obviamente. No encontramos los restos, pero sí encontramos la parte que perdura más, que son los metales. Y así como esto, pues hemos encontrado pues, muchísimas cosas. Por ejemplo, incluso esto, Santiago, son cucharas antiguas. Algunas de estas cucharas, no sé si se alcance a apreciar, pero traen un águila aquí, digamos, impresa. Así es. Es un águila con las de frente, con las alas abiertas. Sí, entonces son cucharas que tienen su diseño, son cucharas, hay algunas. Incluso también en estas cucharas se veía el poder adquisitivo, el poder económico de quien las portaba, ¿sí me explico? Esas son como para el té o algo así, ¿no? Es probable. Si te fijas, ya definían el uso de cada cuchara. Entonces, estas son, digamos, de taza chica o de taza pequeña, es probable que para el té, y tienen un diseño muy similar, estas dos, esta y esta. Esta es diferente. Regularmente la mayoría de las cucharas en la parte de atrás traen quien las fabricó. El fabricante, ¿verdad? Digamos, su sello de quien las fabricó. Insisto, hay algunas de cobre, hay algunas de plata, hay las menos que son de oro, esas están muy complicadas. Hay algunas que tienen el ribete de plata, esas no hemos encontrado, pero están muy bonitas porque, te digo, en algunas se alcanza a apreciar muy bien el águila que traen impresa aquí. Fueron de 1900, principios de 1900, finales de 1890, por ahí, más o menos. Que esas, por ejemplo, podrían pertenecer a alguien relacionadas al gobierno, ¿no? O sea, cercanos al gobierno. Es muy probable que sí, que sea parte de lo que ellos utilizaban
Yo siempre me he preguntado, ingeniero, ahorita que mostraba esto, yo siempre me he preguntado que decía, ¿y por qué no las limpian? Híjole, O sea, yo siempre he dicho, porque, o sea, se vería, no sé, el hecho de no limpiar los objetos, pierde el valor, se pueden dañar. Sí, sí las puedes dañar. Si tú encuentras un objeto y tu idea es conservarlo, pues consérvalo tal cual lo encuentres. Okay. Si tú encuentras un objeto y tu idea es saber su valor y ver la fecha, y al inicio, cuando todos empezamos, lo que hacemos, encontramos una moneda y le metemos hasta el cepillo de alambre, ¿sí me explico? Y lo que ocurre es que lo estamos rayando, estamos perdiendo ciertos detalles muy específicos de esa moneda, no necesariamente moneda de ese juguetito de plomo, de esa virgencita que encontraste, de esa medalla, de esa cuestión religiosa que encontraste, ¿sí me explico? Entonces lo que hacemos es mejor, con lo menos que podamos manipularla. Si tiene tierra, bueno, pues en forma muy cuidadosa, de tal forma que podamos apreciar los detalles y luego ya la dejamos. Hay algunos objetos que encontramos, nosotros les llamamos el cáncer de las monedas o el cáncer de los objetos. Sí se alcanza a apreciar aquí, sí. Se ven unas manchas verdes. A lo mejor mal aplicado, pero le decimos el cáncer de las monedas. Cuando ya toman este color, ya es muy difícil quitárselos. Entonces, aunque lo limpies y todo, vuelven a aparecer. Lo que hacemos con esto, pues, es ya no manipularlas tantas y separarlas de las demás, ¿verdad? Entonces, sí puede ocurrir de que si te interesa verlo, si te interesa ver los detalles, yo lo limpié, eso es un chapetón, para mí es un chapetón que se utilizaba en las monturas, creo yo, okay. Pero tiene un grabado muy, muy bonito, es decir, son como espigas entrelazadas. Insisto, hasta en esto nos damos cuenta quién lo portaba. Exacto. Es decir, quien trajera una montura con chapetones así ramaleados, que le llamamos, o con chapetones que tuvieran este tipo de diseño, pues era una persona de caporal, es decir, del que se encargaba de manejar toda la hacienda, del capataz, hasta el dueño de esa hacienda, ¿sí me explico? Los vaqueros comunes, pues no, traían una monturita muy sencilla que les utilizaban nada más para las faenas que les encomendaban. Pero a veces nosotros lo que hacemos es, para apreciar los detalles y nos vamos a conservar, bueno, pues tratamos de limpiarle sin manipular lo menos que se pueda, pero de tal forma que apreciemos los detalles. Eso dice usted, ya no se puede quitar eso ya. Es muy, muy complicado, es muy, muy difícil. Yo lo he hecho, no dudo que no exista algún tipo de químico, algún tipo de aditamento que se le pueda poner y que lo conserve más tiempo. Pero yo le he utilizado hasta aceite de diferentes tipos, los he dejado remojando, sí, adquieren otro colorcito, pero al paso del tiempo vuelve otra vez, el cáncer viene. ¿Eso es a causa que de humedad? De la humedad, de las condiciones de mineralización del suelo y todo eso. Okay. Entonces esto sí puede destruir un objeto. Que es como usted dice, este tipo de chapetones que muchas veces no se hacían en México. No, se mandaban a Italia, no sé, los traían de Europa. De hecho, muchos de los botones militares de aquí en México vienen de Francia. En algunos botones viene Lion Francia, viene de por allá, los mandaban a hacer. Ajá. Y los traían para acá. Pero muchos botones, algunos sí son netamente mexicanos. Algunos traen errores en la palabra México, en lugar de ser con X como la conocemos, viene con G y esas cuestiones. No necesariamente, te digo, a donde vamos no siempre encontramos este tipo de cosas. A veces encontramos cosas que dices, bueno, pues ¿esto qué está haciendo aquí? ¿Eso qué es? Esto también tiene su cáncer, pero esta es una medalla de un rodeo de Estados Unidos, de 1967. Fíjate, no es tan viejo considerando, en comparación de los demás objetos, pero es muy interesante. Yo la publiqué en una página de allá en Arizona con otras personas. Dice, oye, eso fue un rodeo que se celebraba en Dallas, por allá, hace entre los 60 y los 70, un rodeo muy famoso. Dice, ¿dónde la encontraste? Ya les comentaba, pues que en Coahuila, al sur de Saltillo. Y dice, bueno, pues ¿qué está haciendo ahí? ¿Cómo llegó, no? ¿Cómo es que llegó? O sea, siempre que encuentras algo, Santiago, tu imaginación empieza a viajar y dices, sí, ¿y por qué está aquí?
O sea, ¿quién lo trajo? ¿Quién lo manipuló? Exacto. ¿De dónde lo trajeron? ¿Por qué lo trajeron? O sea, la ¿Cómo la persona, perdió? Sí, ¿cómo la perdió? Si es que la perdió, si no se dio cuenta. Se la o aquí lo robaron, dejaron, sí. o aquí lo desvivieron. ¿Sí me explico? No sé. Tu imanación empieza a Y volar. es una medalla de rodeo. De rodeo. Es una medalla de rodeo. Te digo, sí tiene casi sus 40 años, si no es que más o menos, arribita de 40, 45 años. Insisto, el lugar donde lo encontré era una parte de un ejido muy humilde, digamos. ¿Qué está haciendo esa medalla? ¿Qué dices? ¿Cómo llegó esa moneda, esa medalla acá? Esa medalla, sí, el cómo llegó. Y cosas más, digamos, más. Por ejemplo, ingeniero, se ha encontrado cosas que ahora sí, como usted dice, yo lo sé que usted se va mucho también a la historia del lugar, quién pasaba por ahí, si había caminos reales, si había haciendas a la redonda, qué se dedicaban esas haciendas, o sea, conocer parte de la historia. Pero no sé, ¿se ha encontrado algo, alguna moneda, algún objeto que dices, oye, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, esa medalla de un ganador de rodeo, que se ha encontrado una moneda que dice, oye, ¿qué está haciendo aquí? No sé, encontrarse una moneda alemana, un yen, no sé. Mira, monedas como tal, en el área allá para el lado de Hipólito, que ese es otro de los digamos, ejidos con mucha historia, ¿sí? Por ahí también creo que rumbo a la Estación Marte, por ahí anduvo el general Villa, hubo una batalla en Marte, pasando Marte también, donde se involucró el ejército de General Villa. Es decir, todos tienen historia, pero en la estación, en Hipólito, hay una estación antigua, pasando la presa del Tolillo. Ahí encontré también una moneda, por ahí la traigo, que, déjame ver si la puedo mostrar, es una cabeza de indio que le llaman, es americana. Quizá esa no sea tan, digamos, sería... Tan rara, o sea. No sea tan rara, pero te preguntas, ya andaban los americanos, quizá perteneció a recordemos que había periodistas que cubrían las batallas de Francisco Villa. Quizá lo interesante es de que perteneció a algún periodista que acompañó a Francisco Villa, a ver si la traigo por aquí, y que ahí la perdió, ¿verdad? Sigue siendo parte de la historia. No sé si la eché, Santiago, pero luego te mando una foto para que la puedas subir. Pero es una cabeza de indio. Aquí en Saltillo se han encontrado, creo que ya van 2 monedas de los nazis, o sea, con el ejército nazi, vamos, el águila y esas cuestiones. La suástica. Entonces, ¿qué hacen aquí? Pues aquí era también pasadas. Hay historias de los que incluso involucraban a Francisco Villa con el ejército nazi allá por 1914, hay muchas historias al respecto. El oro de los nazis también se menciona acá para el lado de Nayarit, en el triángulo que hacen ahí tres grandes estados. Incluso se maneja cuestiones de radioactividad por lo que se transportaba con el oro de los nazis. Incluso se maneja mutaciones que ocurrieron en base a ese oro en esa parte de los alacranes, de escorpiones de 2 colas, que mucha gente dice, no es cierto. Bueno, pues yo ya he visto 2 videos de ese tipo de alacranes, tienen 2 colas, vamos. Se ve clarito y supuestamente ocurrieron ahí donde está enterrado ese oro de los nazis, que venía junto con material radioactivo. Obviamente ahí cuando llueve se ven como tipo luces de arcoíris y que... Total que hay mucho... Alrededor de eso hay mucha historia. Pero te digo, aquí específicamente algún objeto raro, alguna moneda que yo me he encontrado, salvo esa de la cabeza de indio de los Estados Unidos, que yo quiero creer, y pienso que así fue. Algún periodista que venía a cubrir la batalla de Francisco Villa, pues ahí la tiró. Muy, muy bonita la moneda esa. Pero sí tengo compañeros que han encontrado monedas así. Bueno, fíjate que ahorita me viene a la mente digamos, me contó una persona que se dedica a esto, que él encontró una moneda judía. Una moneda muy, muy antigua. Me parece que existe una en el Museo de Los Ángeles o en Nueva York.
conocidas y la que él tiene aquí, y no sé si existan más, pero muy, muy rara. No se quiere desprender de ella, pero trae unos detalles muy interesantes. Y la encontró en esta región. O sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo exactamente? Sí. No te lo explicas, vamos, no te explicas el por qué está esa moneda precisamente aquí. ¿Quién la traía? O que muchas veces, ingeniero, dices, bueno, pues aquí nos la encontramos sobre el camino, pero muchas veces te la topas en un cañón que dices, oye, espérame, ¿cómo? Sí, mira, pasó una historia, bueno, no tanto con monedas extrañas, pero en Ocampo, Coahuila, es el último de los municipios que colindamos. Muy grande, por cierto. Muy cierto, yo soy de Ocampo, Coahuila, y es muy grande, colinda con el río Bravo, ¿verdad? Hay una persona que venía bajando una lomita tendida, le llamamos lomitas tendidas, es aquellas que no tienen un grado de inclinación muy alto, es decir, andables las lomitas. Y venía bajando y en una de las veredas deslavadas encontró unas moneditas de plata. O sea, ¿qué hacen ahí esas monedas de plata? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo no encuentras una explicación lógica en un terreno que por ahí no hay ruinas, que por ahí no hay, digamos, un camino, vestigios de que te indiquen que por ahí había asentamientos humanos? ¿Qué significa esto? Pues que era pasada de alguien que manejaba ese tipo de caudales o de bandidos, y por ahí se les cayó, por ahí se les rompió el saquito que traían de lo que haya sido de cuero, las alforjas, y por ahí las tiraron. Así es. Hay muchas cosas así que te llaman la atención. Incluso encontramos nosotros este tipo, bueno, pues esto ya lo demostramos, me parece, pero hemos encontrado, estas son balas de mosquete. Ok. Donde regularmente nosotros encontramos ese tipo de municiones, pues ya nos damos una idea que es un lugar con historia, ¿sí me explico? Que tiene más de 250 años, 300 años. Sí, donde se usaban con pólvora, carga, ¿verdad? Y ¿verdad? retrocarga con pólvora negra. Caray. Entonces, ahí es probable que encontremos monedas españolas. Esa es una relación que nosotros tenemos directa. Encontramos de este tipo de bala, bueno, decimos, 1880 para adelante, la revolución. Pero incluso encontramos digamos, las ojivas aplanadas, y cuando la toma dice, ¿esta pegó en algo? ¿Pegó en la tierra o pegó en una persona? Sí, nosotros las agarramos y las tenemos y hacemos ciertas cositas con ellas, ¿verdad? Pero quizá esta parte de esta bala a alguien le quitó la vida. Y nosotros la encontramos. Que esa bala, ingeniero, se ve así muy redondeada, ¿no? O sea, no así es, es de diferente, mira, de diferente calibre. Estamos hablando, ¿qué calibre sería? 7 milímetros, me parece. Te digo, también aquí se les puede ver la fecha. Hay unas 1912, 1913, 1914 de la Revolución. ¿Todo es ser hecho en Estados Unidos? ¿O algunas aquí, pero la mayoría de Parque de Estados Unidos. Hay una historia donde Francisco Villa le vendieron parque que no servía. De comprar que no el parque, ¿verdad? Exactamente. El famoso parque. Y esto todavía tiene la pólvora. Lo que hago yo es quito esta parte, lo manipulo, saco la pólvora, y la pólvora tú le pones un cerillo y todavía reacciona. Sí, esto está interesante, por eso hay que saber manipularlas, no golpearlas, porque puede ocurrir una tragedia con este tipo de cosas. Pero esto nos da una idea del lugar que estamos visitando. Cuando sale esto, pues ya decimos, bueno, es probable que encontremos aquí algo de los españoles. Exactamente. No necesariamente monedas, desde medallas coloniales, que ahí traigo varias, y cosas así, ¿verdad? De hecho, ingeniero, ahora que fui a Hipólito, me hizo recordar mi niñez, porque créame que fuimos ahí a la estación de ferrocarril, fuimos a los talleres, a la mesa, ¿verdad?, donde giraban las máquinas, y me encontré esas bolitas de fierro, que yo decía, no, son de fierro, y para las huleras, ¿verdad? Que uno en aquellos años... Y después me decía, no, dice, es que ese es un material, es fierro que llevaban a fundir, me imagino, no sé, altos hornos o no sé. Que no recuerdo cómo le llaman. Sí, bueno, pues algo parecido. Sí, pero me encontré muchas de esas bolitas. Que las utilizamos como tirito para las huleras. Exacto, que eran como tipo municiones también. Así es. Ingeniero, pues muy interesante todo esto, muy, muy interesante. Usted que nos está viendo en estos momentos,
vamos a volver a invitar al ingeniero porque todavía hay muchas cosas que hablar, ingeniero. Ingeniero Sí, Óscar Pesina. claro, es un placer para mí estar aquí con ustedes. En las redes, ¿dónde lo pueden localizar? Tengo mi canal de YouTube. O su canal de YouTube. Sí, acabo de cambiar el nombre, le puse Oscar Detector. Ahí hay muchos de los hallazgos. Bueno, empecé a subir videos de los últimos hallazgos que tengo. Entonces, si se pueden visitarlos, suscribirse, obviamente, pues ahí van a encontrar un poco más de las historias de los hallazgos, vamos, el contexto en sí, dónde se encontraron. Y en TikTok también me pueden encontrar como Oscar Detector, igual. Ahí estoy a las órdenes. Cualquier duda al respecto de algunos detectores, pues en lo que podamos ayudarle. Cualquier duda en respecto a algunas marcas, pues incluso en lo que podamos ayudarle. Y estamos a la orden también para ahí el ingeniero Pesina contesta personalmente ahí todos sus cuestionamientos, los aconseja qué equipos comprar, advertencias también, consejos de cómo ir a prospectar algún lugar. Si quieren una segunda parte de todo esto, que todavía está pendiente, espero llegar a los 2,000 likes aquí en Contadores de Historias. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los invito al siguiente episodio de Contadores de Historias.